Juan capítulo 12, verso 24. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Escrito está: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Amén. Pueden tomar eso. Lo de maravilloso que dije hace un momento, no fue por decirlo, sino que en el poco tiempo que tengo sirviendo al Señor, Él me ha permitido ver sus manos poderosas obrar al favor mío. Sé también que lo ha hecho en favor de ustedes, porque el hecho de que estemos aquí es porque Él ha sido fiel y así. Amén. Lo digo partiendo también de un versículo, aunque no lo dice en ese contexto, que lo voy a decir ahora, que en el momento que estemos en los tribunales, etcétera, que tengamos que hablar del Señor, que no tengamos que decir que no temamos, porque en esa misma hora el Señor pondrá palabra en su boca. ¿Entiendes? ¿Qué usted debe decir? No sé si me di a entender. Y les revelo algo en mi situación, pero confío en el Señor, hermano, que Él es maravilloso, ¿sabe? Entonces, en el verso que leímos, hermano, hace un tiempo ya, cuando lo leí, Señor, hermano, me ministró de una manera como Él solo lo sabe hacer. No es lo mismo cuando usted, como dijo el pastor hace un momento, y Pablo también lo dice en Romanos capítulo 14, nosotros orar. Bueno, Él lo dice allí, oraré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Entiendes? Hay hermanitos que en ese punto están errados en cuanto a eso. Fíjense que lo dice bajo el orden, el contexto del hablar en lengua. Yo he tenido conversaciones con hermanos que dicen que cuando el Espíritu Santo desciende en ellos no pueden controlarse y empiezan a hablar y no pueden frenar porque el poder de Dios, según ellos, obra así. Pero cuando vamos a 1 Corintios capítulo 14, partiendo desde el verso 2 en adelante, nos damos cuenta que es todo lo contrario. Allí la Biblia dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces, no es como el hermanito plantea y dice, como que, ¿sabe? Que lo toma y empieza a... No es así. Es un don, hermano, de hablar en lengua y cualquier otro don. Usted puede hacer uso de él cuando usted quiera y parar cuando usted quiera de hablar. ¿Entiende? Entonces, miren, hermano, Jesús dice esta palabra de ¿qué leímos? De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lo dice, entiendo, en el capítulo 12, verso 1, una conversación que se dio allí. Y es que en Betania Jesús es ungido. Vemos que en el verso 1, antes de explicar un poco del verso 24, me gustaría leerlo. En el verso 1 del capítulo 12 dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. En primer lugar, hermanos, me llama la atención, o es bueno hablarlo, que dice aquí que 6 días antes de la Pascua. ¿Qué era la Pascua?
La Pascua es, hermano, según Éxodo capítulo 2, un evento que se dio allí en Éxodo. Ustedes saben, Éxodo significa salida, donde el Señor envió las 10 plagas a Egipto, ¿se acuerdan? Entonces, esta fue la última, si no me equivoco. Fue la última donde él dice que iba a enviar ¿qué le iba a pasar? Iba a matar a todos los primogénitos de Egipto, incluyendo los animales. Entonces el Señor le dice a su pueblo, a Israel, ustedes cojan un corderito de 1 año, etcétera, con tales características, y dególlenlo, y la sangre del corderito, inviértalo en el dintel de su casa, la puerta de la entrada de su casa. Porque yo pasaré, ¿me entiendes? Y esa sangre de ese corderito servirá como señal. Ustedes saben, hermanos, que ese corderito representa a nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Colosenses, capítulo 2, verso 14, que todo eso era sombra de lo que había de venir. Jesús, hermanos, ese corderito representa a Jesús, la obra redentora que él iba a hacer en la cruz del Calvario. Entonces, lo hicieron así, hermano. Y el Señor le dijo, esta será la Pascua. Cojan ese corderito, hácenlo, si no, pásenlo por fuego y cómanselo completo. Y esta será la Pascua para ustedes. Entonces, aquí dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Sé que muchos han escuchado hablar de Lázaro. Aquí la Biblia dice que Lázaro fue hermano de Marta y María y que el Señor los amaba. Pasajes anteriores, dice la Biblia que Lázaro enfermó y sus hermanas mandaron a dar aviso a Jesús acerca de eso. Y Jesús le dice a los discípulos que esta enfermedad no es para muerte, que no es para muerte. Pero más adelante vemos que le envían la noticia a Jesús nuevamente de que Lázaro había muerto. Y es donde allí el Señor dice que Él resucitará. Bueno, en ese lugar, hermanos, para no ocultar mucho, también la palabra dice que a Jesús lo querían matar. Y había salido de esa ciudad por eso. Y luego de eso, Él le dice a los discípulos que Él iba para allá. Entonces ellos le dicen, ¿cómo es posible, Señor? Si tú sabes que te quieren matar, tú has de ir de nuevo a ese lugar. Y en una de esas conversaciones donde Pedro se interpone, allí Jesús le revela y le dice que es necesario de que el Hijo del Hombre padezca, muera y resucite al día postrero. Y Pedro se interpone y le dice, jamás te acontezca tal cosa. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en lo terrenal. A eso se refería Jesús cuando le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Saben que esa palabra Satán significa adversario? Todo aquel que se interpone, hermanos, a la voluntad del Señor, está siendo Satán, está siendo adversario. Entonces, aquí, hermanos, vemos que ya Lázaro, en el capítulo 12, ya el Señor lo había resucitado. No sé cuánto saben la historia, lo que sucedió allí. Amén, amén. Luego de eso Lázaro muere. Para seguir narrando, Jesús va allá, tiene una conversación con sus hermanas, el cual le encontró de luto, llorando,
Y Jesús le dice: Marta, tu hermano resucitará. Y ella le dice: yo sé, Señor, que la resurrección Él lo hará. Y Él le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces el Señor fue, le dijo a ellos: llévenme a la tumba donde lo sepultaron. Y dice la Biblia que el maestro lloró. Y la multitud vio eso y dijeron: mira cuánto lo amaba. Empezó a llorar, hermano. Entonces allí oró el Señor y dio gracias al Padre por lo que había acontecido. ¿Por qué? Porque el Señor se iba a maravillar, a glorificar en ese momento. Así como pasó también con Elías, en el tiempo del profeta Elías, y los 400 profetas de Baal, ¿se acuerdan? Que allí se reunieron. Allí el Señor mostró su poder, hermanos, como siempre lo ha hecho. Y dijeron que el verdadero Dios responda con fuego. Incluso hay un coro, cántico. Bueno, ustedes saben, hermanos, los 400 profetas de Baal falsos se cansaron ahí de orar y de clamar a su Dios para que responda con fuego, donde Elías ya hasta se burlaba de eso. Entonces, cuando llegó el turno de Elías, hermano, Elías oró y dice la Biblia que el Señor consumió el altar, hermano, respondió con fuego. Y todo el pueblo vio que Jehová de los ejércitos era el verdadero Dios. Entonces, Jesús ora aquí, frente a su tumba, y da gracias a Dios por eso. ¿Entienden? Porque esa muerte, como dijo, que esa enfermedad no es para muerte, sino para el Señor glorificarse. Así como pasó también en en Juan capítulo 9, con el ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Allí Jesús lo sana. Lo sana, y luego de eso los saduceos, los fariseos se interpusieron a esa obra. Le dijeron que como era día sábado, no era lícito de que él fuera sanado. Oigan bueno, ustedes saben, no voy a entrar ahí. El punto es, hermano, que luego que él sana a este ciego, los discípulos le preguntan a Jesús que ¿quién pecó para que él naciera ciego? ¿Quién pecó? Si su padre o su madre, para que él naciera ciego. Es como hoy en día hay personas que se hacen la pregunta que si el pecado se hereda. Y no sé si han escuchado la tal maldición generacional. Aquí Jesús refuta eso, hermano. Él le dice a los discípulos: no es que pecó este ni sus padres, sino que él nació así, para el Señor glorificarse, hermano, en la vida de él y todo aquel que le rodea. Eso fue, hermano, y sucedió. Bueno, aquí, hermano, pasó con Lázaro lo mismo. Luego de eso hubo un complot contra Lázaro. Lo vuelven y lo matan a Lázaro. Bueno, y llegamos en el capítulo 20. Luego de eso, Jesús en el verso 12 hace su entrada triunfal a Jerusalén, y es allí donde él también, entristecido, dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. Si entendieras hoy el día de tu visitación, ¿sabes? Él habla allí como que él quiso, así como la gallina, protege y cuida a sus polluelos, hacer lo mismo con ellos, pero ellos no quisieron. Es como también dice en Juan capítulo 1, verso 12, que a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Mas a todos que les recibieron, los que creyeron en su nombre, les dio la potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces aquí en el verso 12 habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe,
que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe le dijeron a Jesús, le dijeron a Jesús, perdón. Y Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús inmediatamente entendió cuando estas personas lo buscaban, preguntaron por él, que su hora había llegado, hermano. El Señor, como dice la Biblia, en su reconocimiento sabe las cosas antes que sucedan. Pero él mismo nos revela en otro pasaje que para eso él había llegado, había venido a este mundo, para que todo lo que estaba escrito de él se cumpla. Entonces, en el verso 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto, hermano. Eso lo decía por él mismo y a la vez nos daba un mensaje a nosotros. Como le decía al principio, Dios me ministró con ese verso, hermano. Y yo me atrevo a hacerle la pregunta a ustedes, que se la hice a Manuel cuando veníamos en el camino: si están dispuestos a morir. Perdón que lo diga, Manuel, pero inmediatamente me dijo: no, ¿quién quiere morir? Pero ven aquí, y eso de Dios. Yo no, espérate, Manuel. Ahora, si yo te explico en qué contexto te lo estoy diciendo, me vas a entender. Cuando yo se lo explique, me dirá: no, si así, yo quiero morir. Miren, la Biblia dice, hermano, que el que ame su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de él la hallará. Oigan eso, hermano. Jesús también dijo, ustedes saben que seguir a Jesús cuesta, hermano. Lo dice la Biblia. ¿Cuesta qué? Bueno, la Biblia también lo dice. Dice la Biblia que el que no dejare padre, madre, hijo, esposa, tierra, todo lo que se interponga, hermano, entre el Señor, no es digno de mí. Eso dice la Biblia. Lo dice también en el contexto donde fue un joven sumamente rico y le pregunta a Jesús, hermano, que qué él tenía que hacer para heredar la vida eterna, entrar al cielo. Jesús le dijo: guarda los mandamientos. Él le responde: desde mi juventud lo he guardado. Entonces el Señor le dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres. Eso, hermano, fue algo grandísimo para él. Lo más grande que pudiera sentir en ese momento. ¿Saben por qué? Porque en ese momento, hermano, el dinero, su riqueza, era su Dios. ¿Cómo? Si la Biblia dice, hermano, que nadie puede amar a dos señores. Nadie puede amar a la riqueza o a Dios. Y a Dios a la misma vez. Otra cosa. ¿Por qué? Porque te amarás a uno más que a otro. Y dice la Biblia, hermano, respecto a eso, que Dios es celoso y no comparte su gloria con nadie. No la comparte, hermano. Le pidió a Abraham su hijo, que Dios vio como que en cierta forma estaba dedicándole más tiempo a su hijo que a él. Oiga eso, hermano, que ni aún nuestros hijos pueden estar hoy en el lugar que le corresponde a Dios. Bueno, luego que Jesús le dice esto al joven rico, dice la Biblia que entristecido agachó su cabeza y se fue. Oiga, una persona que había guardado los mandamientos de Dios desde su juventud,
Aparentemente era siervo de Dios, pero había algo que se interponía. Y ese algo es lo que el Señor me ministró en el verso 24. Que el que no muera, hermano, morir a qué? A sus deseos, a la carne, hermanos. Jesús también le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Que morir, hermanos, a la carne. Colosenses capítulo 2 y el capítulo 3 dice allí que moramos a todo lo terrenal que hay en nosotros. Y ahí lo describe. Fornicación, adulterio, no sé cuánto, para ti. Todo eso, hermano, debemos nosotros de hacer. Jesús mismo nos los dice. Entonces, luego que el joven rico se va, Pedro le dice, Señor, bueno, Jesús dice que difícilmente entrará un rico al reino de los cielos. O sea, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que el rico al reino de los cielos. Porque el rico tiene su confianza en el dinero y no en Dios. Que fue lo que el Señor también le corrigió, hermanos, a Judá en Jeremías capítulo 17. Allí es donde él dice, hermano, le dijo allí, por medio de Jeremías, al pueblo de Judá, me fue. Gloria a Dios. Vamos a ver cómo fue eso. Bueno, ahí viene, me acordé. Maldito el varón que confía en otro hombre. Maldito el varón que confía en otro hombre. Pero lo dice bajo ese contexto. También dice que pone como, vamos a verlo, doctor. Ah, no, sí lo que no. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Esa es la palabra. El punto es que tú quites tu corazón, tu confianza del Señor y la pongas en los hombres o en cualquier otra cosa que no sea Él. El que hace eso es maldito según lo que dice este texto. Y es así, hermanos. También el Señor le dijo al pueblo de Israel: oye Israel, Jehová tu Dios uno es, y fuera de mí no hay Dios y no hay quien salve. No hay quien salve. Entonces, una necedad que nosotros, aún sabiendo eso, decidamos poner nuestra confianza, nuestro corazón en cualquier otra cosa. En este caso, el dinero. Como lo hizo el pueblo, le sirvió a Aarón un becerro, una cabeza de becerro, oye, de oro para adorarlo, etcétera, etcétera. Entonces el Señor dice: más fácil es entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos. Entonces Pedro escuchó eso y los discípulos también, pero Pedro le dijo: Señor, nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recompensa tendremos? Entonces Jesús le dice que el que dejare padre, madre, hijo, el que no dejare padre, madre, hijo, esposa, no es digno de mí. Pero el que lo hace recibirá 100 veces aquí en vida lo que dejó, y al final la vida eterna. No sé si entienden qué implica eso, hermano. Por ejemplo, hay un verso también que dice la Biblia que la carne ni la sangre heredarán el reino de los cielos. No lo heredarán, hermano. Hay que morir a todo lo terrenal, a los deseos de la carne. Bueno, el primer paso, hermano, es aceptar a Cristo
para uno hacer. Porque la Biblia dice, el mismo Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada podéis hacer. Fíjense el verso que dijo el pastor ahorita en Filipenses, Filipenses capítulo 13, por ahí, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4:13. Amén. Oye, todo lo puedo en Cristo, pero es en Él, con Él. Sin Él nada podemos hacer. También respecto a eso, Jesús dijo en Juan capítulo 15, Él habla allí del pámpano, ¿entiendes? Igual pone ese ejemplo, separados de Él no podemos dar fruto. Bueno, y así sucesivamente. Entonces aquí, hermano, para ir terminando, cuando me topé con ese verso, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede llevar fruto. Y yo, wow. O sea, el Señor me corrigió, me hizo entender que yo tenía que morir más. Tú sabes, a lo carnal, a lo terrenal. Y es algo que una vez el pastor David allá dio un estudio respecto de eso. Y yo, wow. O sea, el Señor me iluminó acerca de eso. Y fíjense, le voy a compartir un poquito. Miren, la palabra Adán en el original hebreo significa Adamás. Es Adamás. ¿Qué significa literalmente tierra? El hombre fue formado de la tierra. Tierra significa. Bien, fíjense dónde va el mensaje. Entonces, por eso, luego que el hombre cae, empieza a tener esa inclinación a lo terrenal, hermano. Ese apego a las cosas terrenales, materiales, etc. El hombre que cayó de la gracia de Dios. ¿Entiendes? Cayó. No cayó, hermanos. Ahora su enfoque estaba en lo que veía, en lo terrenal, etc. Una vez nosotros aceptemos a Cristo, dice la Biblia, Colosenses capítulo 3, verso 1, si hemos resucitado juntamente con Cristo, hermanos, debemos de poner nuestra mirada, nuestro corazón en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. ¿Te oye lo que la Biblia dice? Entonces, sigue diciendo más para adelante, hermano, morir a todo lo terrenal que hay en vosotros. Y ahí te lo describe. Pero también la Biblia nos sigue dando más herramientas respecto a eso, de cómo hacerlo. ¿Entiendes? Nos da herramientas y es lo que una de las muchas cosas que me encanta del Señor en cuanto a eso, hermano. Una de ellas, se lo dije ya hace un momentico, sin Jesús no podemos hacer nada. ¿Entiendes? Entonces, en Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante, allí nos describe la Biblia cuáles son las obras de la carne. Y también el verso 22 nos dice cómo contrarrestar las obras de la carne. ¿Me siguen? Con el amor, la paz, la mansedumbre, la templanza, benignidad, etc. Mira, hay un verso en el libro de Proverbios que dice que las palabras blandas aplacan la ira. Oigan eso, las palabras blandas. Mansedumbre, no digan no, mansedumbre. Y hay un verso también que dice que el amor cubre multitud de faltas, multitud de pecados. Oye, el amor. Entonces, practicando eso, hermano, practicando eso, vamos dejando las obras de la carne a un lado. ¿Entiendes? Vamos a ir alimentando más el espíritu que la carne. Sí, y así sucesivamente. Entonces, hermanos, hay que morir. El verso 25 dice: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo
para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Seguir a Jesús, hermanos. Pablo también nos habla respecto de eso y nos dice que sigamos sus pisadas. ¿Entiendes? Y que seamos imitadores de Él, como Él es de Cristo. Jesús, hermano, se negó a sí mismo. No vino a este mundo a ser servido por nosotros. Al contrario, Él nos sirvió. Le dio ese ejemplo a todos, pero le dio una enseñanza en Juan capítulo 13, si no me equivoco, allí donde le lava los pies y eso. Antes de ellos tenían una disputa en el camino, los discípulos, de quién sería el mayor entre ellos. No va a ser mayor. Ellos pensaban como que Jesús no lo sabía. Cuando llegaron allá, le dio una lección, hermano. Empezó a lavarle los pies a cada uno de ellos. Cuando llega donde Pedro, él no lo permite. Dice: Señor, tú lávame los pies a mí. No, yo soy el que tengo que lavarte los pies. Él le dice: deja. Si no permite que te lave los pies, no tendrás parte conmigo en el reino de los cielos. Cuando dijo eso, compadre, imagino que no, está entero de tu pies. Entonces, luego de eso le dice: ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve a la mesa? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Pero en este caso yo he estado entre ustedes como el que sirve, y ejemplo le he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan también. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ejemplo le he dado para que como yo he hecho, ustedes hagan también. Atención, varón. Y ahí en Mateo capítulo 5 también dice allí que el que quiera ser exaltado será humillado. Que busque posición. Pero el que sea humilde, hermano, ya será exaltado. También Filipenses capítulo 2, hermano. En el verso 5, Pablo allí nos dice que tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Oigan eso, hermano. Leímos anteriormente que el que quiera servirme, sígame. Pablo dice que hay en nosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que siendo igual a Dios, siendo Dios, no escatimó el hecho de ser Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó, hermano. Se humilló, tomando forma de siervo. Ya tú sabes. Más bajo se humilló. Dice la Biblia que los ángeles en el libro de Hebreos son superiores a nosotros en cuanto, ya tú sabes, no se hizo un ángel, no fue humano, hermano. Se humilló y no, dice la Biblia allí, hasta muerte de cruz, hermano. Oye, él estuvo dispuesto y fue a la cruz por amor a usted y por amor a mí. Y de la misma forma, si somos seguidores de Cristo, si se presenta la oportunidad, que se oiga, me dijo mi hermanito Manuel ahorita, duro, morir, hacerlo por el amor al Señor. Pero como dice aquí, que el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de él, la hallará. En el verso 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora, dijo Jesús. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decía que había sido un trueno. Otros decían
un ángel le ha hablado. Efectivamente, hermano. Es así, hermano. También ya cuando el Señor iba a ser entregado, con esto termino a pasar con el pastor, que lo iban a apresar, dice la Biblia que él se mantuvo orando. Y dijo allí en esa oración al Padre, si es posible, Señor, pasa de mí esta copa, este momento, este trago amargo, pero que no se haga como yo quiero, como yo te pido, sino tu voluntad. Y aún así fue, se hizo la voluntad del Señor. Así, hermanos, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede dar fruto. El Señor le bendiga.